de estos metarrelatos que no condujeron a ninguna parte. Pero no cabía, por otro lado, en vista que los metarrelatos no conducían a nada, haberse vuelto a colocar en una situación más humilde, de decir, volvamos y pongámonos en contacto de nuevo con la naturaleza al ser, con la naturaleza al hombre, con la naturaleza a las cosas, y veamos por otro lado, y no hagamos tantas construcciones, que fueran lo que sean buenas, sean construcciones sociológicas, construcciones científicas, construcciones artísticas, construcciones de todo orden, ¿no es cierto? Y cada uno creía que su construcción era la que iba a la felicidad. Bien, de acuerdo con ustedes que creo que una observación profunda eso, que tuvo que haber venido una fatiga al final, en vista de que nada de esto realmente conducía a eso que prometía. Pero no cabía frente a eso volver atrás y decir, está la realidad, que veámosla de nuevo, empecemos de nuevo ingenuamente a ver por dónde va esto, y no haber dicho, no, en vista de que todo esto no ha funcionado, seamos pragmáticos, aprovechémonos de lo que la realidad y la técnica, digamos, nos está prometiendo y nos está ofreciendo cada rato para satisfacer nuestras necesidades, nuestros placeres, esto, lo otro. No sé, me queda la duda ahí. Hay una pregunta que me queda flotando a mí cuando hablamos de modernidad y posmodernidad. Me da la impresión, yo no sé si la posmodernidad es un quiebre con la modernidad o es un contrapunto a la modernidad. Me da la impresión que hay algunos elementos que son continuos, que se dan en los dos movimientos. ¿Cómo analizaría usted la relación entre esas dos grandes épocas o momentos de la historia humana contemporánea? No, yo creo que hay una serie de cosas que fueron de la modernidad y que son de la posmodernidad. Por ejemplo, los puntos de vista sobre la ciencia. Es cierto que tal como pensamos la ciencia hoy, como la piensa un Prigogine, por ejemplo, no es la misma la ciencia que pensaba el siglo XIX o el siglo XVIII, pero está más o menos en la línea, ¿no es cierto?, de que la verdad se obtiene a partir de una serie de puntos de referencia previos, que son como especie de fundamento desde el cual la verdad se plantea. Son otros fundamentos, lo que se quiera, pero está la parte de fundamento, digamos, como central. O sea que la realidad que la ciencia estudia no es la realidad del sentido común. En eso coincide la modernidad con la posmodernidad. Yo creo que una serie de órdenes de cosas, sí. El hecho de que el arte posmoderno, por ejemplo, coja todos los artes anteriores y diga que todos eran igualmente valiosos, indica que en algún sentido está viendo lo de positivo que había en aquella modernidad. Ahora, ¿qué es lo nuevo propiamente tal como para decir de que no supone que en el futuro digamos sean los metarrelatos que había en este momento los que han fracasado, que hay que crear otros, que es cuestión de nuevos metarrelatos, sino que sencillamente quedémonos con lo que hay, y lo que hay aprovechémoslo de la mejor forma que podamos. Y dentro de esto, lo único que cae, lo único que se puede avanzar es en la tecnología y la ciencia. O sea, la técnica se constituye como en lo único que sí que es susceptible de ir creando cosas nuevas. En el resto, en el arte, no. En la filosofía, no tampoco. ¿Qué cambios se han notado desde el punto de vista psiquiátrico, a nivel de consulta? Lo hablamos recién, en términos de síntomas. ¿Qué cambios se han notado en estos últimos decenios en la humanidad? ¿Hay distintas sintomatologías? ¿Aparecen nuevos síntomas? Desde luego, como hablamos hace un rato, la angustia prácticamente en el sentido clásico, muy raro encontrarla, y está reemplazada por la ansiedad. La ansiedad en general no se da en el hombre actual en forma psíquica, o sea, algo que siente por dentro, sino que en forma de síntomas somáticos, así, dolores de espalda, dolor de cabeza, cefalea, el estar cansado todo el día, como que los músculos están fatigados, esto que llaman estrés, en fin, colitis, úlcera, en fin, sea mucho más somatizado. ¿Y a qué se debe eso, cree usted, don Armando? Porque el hombre moderno, yo creo que la parte de elaboración psíquica de la realidad es menor que lo que era en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Por ejemplo, ¿hay menos delirio, menos relatos delirantes? Pero infinitamente menos. Cuando yo me recibí de médico, encontramos en los patios del antiguo hospital psiquiátrico 2 o 3 Napoleones, por ejemplo. Ajá. Claro. Yo, de que no veo a Napoleón hará 20 años, ninguno, pero nadie se le ocurría, parecería una cosa exótica. O sea que nosotros en la clase de psiquiatría no presentamos personajes
de ese tipo, o mujeres que existieran Cleopatra, por ejemplo, o Juana de Arco, pero hace por lo menos 30 años. O sea, hay un desplazamiento, Hay un mecanismo desplazamiento psíquico de eso increíble. y se hace síntomas muy triviales o banales. Tal vez los síntomas más perdurales que antes en el esquizofrénico y cree que le roban el pensamiento o que le imponen pensamiento. O oye voces de gente que en algún sentido está murmurando de él a través de la muralla, que eso es más o menos exótico. Pero que él mismo se crea que es un ser mortal e inmortal al mismo tiempo, como pasaba. O sea que el principio de identidad y el principio de contradicción entraban realmente en juego y se ponían totalmente al margen. Yo no lo veo. Usted como... Yo me acuerdo de haber visto un enfermo que venía al cementerio. Ajá. Y estaba ahí sentado. Y decía, mire, yo estoy enterrado hace 20 años, pero aquí vengo a verlo para protestar, para que usted me saque allá. Bueno, cosas de ese orden que tienen un cierto alcance medio teológico, medio metafísico, el nombre que le quiera poner, esos cuadros deben existir, supongo, pero ¿dónde están? No los vemos. Ahora, usted eso ha pasado en todo Occidente. Y está comprobado y ha sido analizado en literatura y todo. Sí. Ahora, la pregunta que yo le hago, usted ha tenido durante mucho tiempo, ¿cuántos años ejerció usted en el campo de la psiquiatría? En la psiquiatría. Los 50 años. 50 años. O sea, usted se ha enfrentado al dolor, se ha enfrentado a la locura, ha llegado a conocer la mente humana en sus límites. O sea, usted ha calado de alguna manera, ha estado en la intimidad del ser humano, ha llegado al fondo de la intimidad del ser humano, a una parte de ese misterio que se llama ser humano. Después de ese acercamiento y ese conocimiento tan cercano con el dolor, con lo humano, con lo psíquico, ¿usted qué puede decir de este misterio que es el ser humano? ¿Usted tiene fe en el ser humano? ¿Ha aprendido a amarlo más? ¿Es escéptico frente al ser humano? ¿Cómo se plantea usted frente al ser humano después de su experiencia psiquiátrica? Mire, es muy difícil luego ser psiquiatra sin querer al ser humano y quererlo con toda su negatividad y positividad. O sea, para mí un esquizofrénico de aquella época que se llama Napoleón, u otro que se dio un bandido célebre, por ejemplo, era tan amable como el amigo más íntimo mío. Al contrario, diría que casi como que lo quería más porque necesitaba mucho más el apoyo del amor. Ahora sigo creyendo que lo céntrico del ser humano, lo que le da su realidad, su individualidad última, aquello que le da en media un secote llamado la aceita, una cosa así, es como el amor así y el amor al otro. Creo que es la sustancia. Cuando el hombre deja de amar y deja de amarse a sí mismo, como pasa en el suicida muchas veces, y deja de amar a los otros, porque le interesan los otros solo como en función del dinero o de ser útiles, de aprovechamiento, ese hombre en algún sentido deja o pierde lo céntrico del humano y queda como caricatura de hombre. O sea, lo céntrico del ser humano sería la capacidad de amor. La capacidad de darse y de entregarse al otro. Chesterton, en el comienzo del libro Ortodoxia, hay un pasaje muy memorable, y no sé si usted se recuerda. Lo leí hace mucho tiempo. Va conversando con un amigo cerca de pasan por una clínica psiquiátrica y hablan de la locura. Y él dice que la locura es justamente la razón llevada al extremo. Es decir, cuando alguien cree absolutamente con soberbia en lo que está haciendo, cree ciegamente en lo que está haciendo, cree racionalmente en lo que está haciendo, es ya un loco. ¿Usted está de acuerdo con eso, que la locura sería la razón llevada al extremo? Sería la razón llevada al extremo siempre que uno no esté de acuerdo en que los otros a su vez tienen razón para no creerle a uno en lo que uno está diciendo. Me explico. Yo creo que Copérnico en su época, llevando al extremo lo que él decía, debe haber sido tomado por mucha gente como un loco, porque lo natural era evidentemente lo inverso de lo que decía Copérnico. Pero él, en la medida en que decía que comprendía que los otros no lo comprendieran, no era loco. O sea, llevaba la razón en su época a su extremo, pero él se daba cuenta que por llevarla al extremo el resto tenía razón para no comprenderlo. Ahora, si yo llevo la razón al extremo y creo de inmediato que todos los demás deben entenderme, o sea, obligo a los demás que lleven su razón al extremo para que me digan, sí, usted tiene la razón, eso yo creo que es locura.
todo este proceso que hemos visto en Occidente, que pasa por las crisis, los cambios y la angustia del ser humano, ¿no tendrá su origen, don Armando, en una especie de endiosamiento del yo humano? En que el yo sea lo céntrico y el hombre sea autorreferido a sí mismo. Sí, seguramente. Sí, estoy de acuerdo. El yo del hombre dentro del universo es muy importante, pero no es lo máximo, ni mucho menos. Y en la medida en que el hombre moderno y la modernidad, desde Descartes hacia acá, lo fue colocando cada vez más como lo céntrico total, y como todo lo demás referido a ese yo, y aún ese yo el que configuraba la realidad como quiso Kant. Decía, la realidad es lo que yo veo como realidad, lógicamente que esa divinización del hombre condujo a su propia caída. ¿Cuál cree usted que es el gran misterio de la existencia humana? ¿Cuál es el misterio del ser? ¿Qué es lo que usted percibe como misterio en la existencia humana? Yo percibo como misterio de la existencia humana ya el hecho de existir, y en segundo lugar el hecho de amar a otro, y el hecho de amarme a mí mismo, porque ¿por qué habría de amarme? Pero el hecho de amar al otro, de amarme a mí mismo, y muchas veces, no muchas veces, sino que de amar más al otro que a mí. Como me pasa a mí que yo quiero más lógicamente a mi mujer, quiero más a mis hijos, quiero más a mi amigo que a mí mismo. Obviamente que eso me es un misterio, porque también podría pensar yo, ¿por qué no quererme yo más a mí mismo que a los otros? O sea, el amor, en cuanto a auténtico amor, y coloca al otro por sobre mí, o paralelo a mí por lo menos, me lleva a mí realmente un misterio. ¿Y tiene que ver con el concepto, hay una relación con el concepto de sacrificio, que parece ser también algo netamente humano, el hecho de sacrificarse por otro? Obvio, que creo que está en relación con lo mismo. No, yo no creo que quepa sacrificio donde no hay amor, porque si uno hace algo con dolores forzado y obligado, no por amor, no es sacrificio. ¿A usted le parece que el hombre... que es distinto. ¿A usted le parece que el hombre posmoderno está menos predispuesto al sacrificio que el hombre moderno? Sí, eso creo que es obvio. O sea, hay una pérdida de amor en la posmodernidad. ¿Se podría afirmar eso? ¿De la presencia del amor en la posmodernidad? Por lo menos menos visible, no lo percibimos, claro. Es tan difícil poder hacer una afirmación tan segura de eso. Pero que se percibe menos que en otras épocas, yo creo que sí. Usted escribió 2 libros que están íntimamente relacionados, según mi lectura. La extraña figura antropológica del mundo de hoy. ¿Sí? Y el último, Modernidad y Posmodernidad. Me da la impresión que hay ideas, fuerzas que están compartidas por los 2 libros, pero también me di cuenta que hay una evolución en su diagnóstico. Usted en este momento no incorporaba en este libro el concepto de posmodernidad. No, claro que no. Da la impresión de que esta extraña figura del hombre, este hombre que endiosa el yo, este hombre para el cual el cuerpo es más importante que otra dimensión de su humanidad, etcétera, correspondía al hombre moderno. ¿Sí? ¿Hay una evolución en su pensamiento entre los 2 libros, en el desarrollo y su manera de diagnosticar? ¿Cómo se ha dado esa evolución? Bueno, creo desde luego, y vos sigo creyendo que hay ciertas coincidencias, por ejemplo, en esta admiración por el cuerpo entre el hombre moderno y en el postmoderno. Ahora, la evolución se ha ido dando por el hecho de que cada vez me he dado cuenta más, o lo he vivido más yo, de que tanto dentro de la psiquiatría, por ejemplo, que en mi campo probablemente tal, como dentro de la poesía o dentro de la filosofía, el interés por llegar a la verdad de las cosas es cada vez menos. Interesan las cosas en algún sentido en cuanto puedan ser útiles o en cuanto tengan un para qué. O sea, para qué sirven, qué es el beneficio que lo venía a sacar de esto. Pero el saber por qué sí, por ejemplo, que sí era propio del hombre moderno y que yo creo que era propio mucho más todavía del hombre antiguo, el griego, yo creo que no se ha dado en el hombre posmoderno, y eso me llevó de repente a ver que había realmente una especie de separación mucho más tajante de lo que yo creía entre una cosa y otra, que no era una mera evolución. Le encuentro razón a Heidegger cuando dice que para poder volver a ver el ser en sí como tal, o sea, volver a recuperar esa mirada que él dice lúcida y auroral, en ese lenguaje de los griegos, necesitaríamos nosotros como una especie de aniquilamiento y resurrección, ¿no? Para poder llegar a eso, ¿no? Ahora, Heidegger es bastante escéptico en relación al desarrollo de la técnica y da la impresión de que eso
tal como se está dando ahora el escenario del mundo, el desarrollo de las comunicaciones y todo, difícilmente pudiéramos llegar al concepto de Heidegger. Usted desarrolla un concepto muy bonito de Heidegger, el concepto de presencia. Me gustó mucho en el libro. Me gustaría que lo explicara un poco. ¿Qué es ese concepto de presencia en Heidegger? Yo sé que es difícil de explicar, pero... Difícil, porque es un concepto más o menos abstracto. Bueno, es que la presencia de Heidegger es el estar enfrente a la cosa como del punto de vista inédito, del punto de vista como, para repetir la palabra que él usaba antes, auroral, o sea, verla sin ninguna ni contingencia, ni sentido de lo útil que esas cosas pueden tener, ni para qué pueda servir, ni nada, sino que verla en sí misma como una cosa que vale la pena, que tiene un contenido por dentro que justifica el mirarla y el que esté fuera de la nada. Es como la gratuidad total, ¿no? Es como la gratuidad total. Esa es la palabra. Y ese conocimiento tiene que ver quizás con el habitar poéticamente, como lo decía. Eso es, el habitar poéticamente y habitar en lo gratuito. ¿Y usted ha sentido esa presencia, ha sentido ese concepto de presencia de Heidegger en su propia existencia? Es un poco presuntuoso decirlo, pero creo que sí, porque... ¿Cuándo lo ha sentido? Mire, lo he sentido como imprevistamente, en determinados momentos, frente al mar, o en un bosque, o la calle de la playa, de repente, que le dijera cuando he visto a mis niños así, que llegaban al mundo, frente a cierta sonrisa de mis mujeres, ciertas miradas de ellas, hay un instante que yo siento que estoy frente al absoluto, y que es muy fugaz y que trato de retenerlo y que se va. Usted ha hablado aquí, hablamos recién del asunto del cuerpo. Está claro que esta sociedad postmoderna le da una importancia importantísima, a veces casi absoluta al cuerpo. El cuerpo pasa a tener un protagonismo fundamental. El desarrollo del deporte, las figuras deportivas, el heroísmo deportivo, el cuidado del cuerpo, la obsesión casi neurótica por el cuidado del cuerpo. A ver, ¿de dónde viene esa obsesión del hombre postmoderno por el cuerpo? ¿Cuál es el origen y por qué cree usted que se da de esa manera? Porque yo creo que el hombre postmoderno ha perdido desde luego porque uno las cosas las valoriza comparándolas con otras, ¿no es cierto? El hombre postmoderno ha perdido la intuición, la visión del ser íntimo, las cosas, el individual a las cosas. ¿En qué sentido un bosque vale no como riqueza maderera, sino que por su belleza, por la configuración que tiene, por la luz y la sombra que da a determinadas horas, por la serenidad que provoca al estar dentro de ese bosque? Eso el hombre actual, el postmoderno, lo ha perdido totalmente. Cuando va al mar, por ejemplo, está pensando no en lo que el color azul del mar indica como una cosa absoluta, o tocar el infinito, no, sino que está pensando que está tomando un aire sin smog, que se está oxigenando los pulmones, de que está haciendo ejercicio, que está al orden. Entonces, o sea, ha perdido la posibilidad de contactar con lo originario de las cosas, pero hay otra cosa. Entonces, también ha perdido la posibilidad de contactar con lo originario de su alma, como que le falta la intuición poética, la intuición artística, de luego la intuición filosófica, y la intuición científica también, le falta. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo tangible, lo que no necesita mucha intuición de ese orden? Es el cuerpo, es lo que se ve, es lo que él puede, en algún sentido, para usar una expresión muy chilena, mononar, o sea, mostrar bien, lucir bien. En segundo lugar, ese hombre le tiene, lógicamente, un terror a la muerte, porque el día que se muere, él no ve una trascendencia más allá de esta vida, no ve qué mundo posible pudiera haber más allá de la muerte, ni se le ocurre.